Quiero, Juan Antonio es un amigo muy querido de la casa, del museo, de Rocha, personal también, hace como 40 años que nos conocemos. Así que no necesita presentación, pero muy bienvenido acá a la sede del Museo de la Parroquia. Quiero agradecer también muy especialmente a Malvina Sánchez, a la señora Malvina Sánchez, sin cuyo apoyo no hubiese sido posible llevar adelante este trabajo. Así que Malvina, vení para acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces por todo este apoyo que nos diste. Te paso la palabra y precioso el documental sobre Magallanes que vimos. Muy buenas noches a todos. Vamos a pasar un momento agradable, no solo de una pequeña charla. Veo unos cuantos amigos están presentes. No solo por la charla, sino porque también me gusta que los más afortunados se lleven algún recuerdo de la noche. Se van a llevar muchos un diploma, como acreditando haber asistido a la primera vuelta al mundo. Y sobre todo, voy a sortear, por eso le han dado números, un mapa muy antiguo, no exactamente el que tiene Magallanes, sino el que decía tener Magallanes, sino un mapa antiguo que revela cómo se concebía el mundo en dos mitades en otros tiempos. Y también voy a sortear un libro sobre el puerto de la Coronilla, para que veamos que la tradición marítima de nuestro departamento de Rocha. Estoy muy enojado, muy contento primero, vamos a empezar por lo positivo. Estoy muy contento, me encantó el video que vimos, pero estoy un poco enojado porque dice algunas cosas que no son tan así. Claro, yo comprendo cuando se hace una película y sobre todo cuando se entrevistan a distintas personas, ustedes vieron que hablaron 7, 8, hasta llegaron a hablar algunos de las propias Islas Molucas. Así que evidentemente hicieron un buen recorrido. Pero hay cosas que no están bien dichas, no fueron tan así. Y por eso es que, perdónenme, pero tengo un 10% de rabia. Tuve 3 años investigando sobre todo esto, leí todos estos libros de las versiones de Pigafetta, esas maravillosas cartas que se encontraron en las cuales el Cano se dirigía al rey. No digo de Che, pero lo tuteaba. Era una cosa que en aquellos tiempos era inconcebible. El Cano se sentía tan orgulloso, después ustedes lo van a conocer, el Cano que nos va a venir a visitar. Se sentía tan orgulloso que trataba de tú al monarca. Una cosa inconcebible. Pero bueno, este es el libro que escribí, que se llama 5 naves para la victoria, y que de alguna manera me llevó a entrar en este mundo y sobre el que les voy a comentar algunas cosas. Primero, el video, ¿por qué me pareció un poco fuera de lugar? Porque es una versión europea de la historia. Y lo que realmente pretendo demostrar con este libro, con el cual han colaborado mucha gente conmigo, muchos investigadores, historiadores, es dar una versión rioplatense, una versión, digamos, más nuestra. Porque ustedes no sé si recuerdan que cuando narraban la partida de la expedición, dicen que entraron por el río de la Plata y que estuvieron 15 días y que después siguieron. Así, nada más que eso. Hicieron probar el agua dulce, lo llaman a Magallanes, le hacen probar el agua dulce y bueno, seguimos. Entonces, con todo le dedican 15 días. La gran mayoría de las biografías y de los libros de historia españoles, portugueses, franceses, incluso los historiadores brasileños, dicen la expedición salió de la bahía de Santa Lucía, que era Río de Janeiro, donde pasaron 15 días paradisíacos,
enfilan hacia el sur en busca de ese estrecho que decía conocer Magallanes y entran en el río Santa María. Río Santa María. ¿Ustedes no les suena algo de Cabo Santa María? Bueno, una expedición previa de 1512, una expedición portuguesa, que vino de contrabando, o sea, son de esas expediciones que venían sin mencionarlo en forma oficial, porque según el Tratado de Tordesillas, toda esta parte al sur de lo que se podía llamar hoy Santos, la bahía de Santos, pertenecía al Reino de Castilla. Bueno, esta expedición en 1512 llega y encuentra un río y lo llama Santa María. Y miren qué cartógrafos importantes y conocedores eran en la época. El cabo por el cual se entraba al Cabo Santa María, al río, a este río Santa María, lo llaman Cabo Santa María. Y la expedición permaneció 28 días, no 15 días, sino que permaneció 28 días recorriendo el, en ese momento, llamado Río de Solís, porque Solís fue el que oficialmente lo descubrió, en realidad lo descubrió esa expedición portuguesa anterior, pero oficialmente lo había descubierto, se decía que lo había descubierto Solís, y el nombre cartográfico era Río de Solís. Entra la expedición, las 5 naves con que venía Magallanes, y permanece 28 días. Entran buscando el Cabo Santa María, que no era precisamente la punta de Rocha, donde estamos hoy. El Cabo Santa María era la punta del Este. Con los años después, en el siglo XVII, a fines del XVII y principios del XVIII, por razones cartográficas, pasa a ser de la punta de Rocha el Cabo Santa María, y el antiguo Cabo Santa María pasa a ser la punta del Este. Estos 28 días no fueron de paseo, pasaron cosas muy importantes entre nosotros y las mencionan los investigadores extranjeros como el pasaje. Primero, pasan frente a una bahía y distinguen una especie de cerro como un sombrero. ¿Y a qué no sabe lo que gritó un marinero arriba del mástil cuando vio eso? Todos lo saben, todos lo sabemos. ¿Qué gritó el marinero? Montevideo. Montevideo, muy bien, muy bom. Se ve que es portuguesa también, así, Montevideo. Y bueno, y de ahí es una de las razones para el nombre después de Montevideo. Hay otras teorías por las cuales Montevideo de este a oeste, del sexto de este, pero la más conocida y la que de alguna manera me parece importante es que la propia expedición de Magallanes, y esto quedó consignado en lo que el hombre de a bordo, el que llevaba las anotaciones diarias, que era un griego llamado Francisco Albo, es el que anota, y vimos un cerro en forma de sombrero al cual un marinero lo llama Montevideo, no Montevideo, el ex lo agregamos nosotros, Montevideo. La expedición permaneció varios días más. ¿Por qué? Porque eso sí está muy bien dicho en el video. Creían que era el pasaje. Magallanes tenía un mapa oculto que después nos van a mostrar. Tenía un mapa oculto que lo guardaba y no se lo mostraba a nadie, por el cual se suponía que existía un pasaje entre el Océano Atlántico y el futuro Océano Pacífico. Y claro, entonces ven que de golpe la costa se orienta libremente hacia el oeste y dicen, este es el pasaje. Pero claro, primero lo llaman a Magallanes y le dicen cada vez el agua más dulce. Y evidentemente en los océanos hasta ahora agua dulce no hay. Al rato lo llaman, no lo dijeron ahí,
barcos, la expedición llega hasta la altura de Colonia y ahí 4 de los barcos quedan detenidos porque ya la profundidad no permitía el pasaje. Pero con todo Magallanes, que era un hombre, si hay que reconocerle un mérito que era un tipo tosudo, cabezón, cuando se le metía en la cabeza no había forma de sacarse, envía la nave más pequeña, la Santiago, y la envía a explorar. Y la nave Santiago es la que descubre y entra por primera vez en el río Uruguay, lo que conocemos hoy como el río Uruguay, y llega, fíjense, nada menos que hasta la altura del río Negro, o sea que sería el descubridor del río Negro. Para nosotros, bueno, otra cosa, las 4 naves que quedan frente a Colonia entablan relación con los indígenas de la zona. Y ninguno es asesinado como fue Solís ni comido. Así que eso permite también suponer un poco que capaz que se exageró demasiado con la experiencia. Eso es otro tema, yo podría hablarles de ese tema, pero hoy me quiero circunscribir a lo que vimos en la nao Santiago. Entonces, la nao Santiago, que es la que llega hasta el Río Negro, ve que la profundidad no es mucha y entonces decide regresar. Y la expedición continúa. Pero antes de continuar, a mí me gustaría que ustedes conocieran un poco más de la presencia y la figura de Magallanes. Así que, Fernando de Magallanes, por favor, ¿nos vienes a acompañar? ¿Se fue? Dispensarme, escritor parece. Pero déjame presentarme a mí mismo. Quiero que sepáis, vuestras mercedes, que yo, Fernando de Magallanes, nacido en Sabrosa, al norte del Imperio de Portugal, hace ya 38 años, tantos que ya ni siquiera puedo recordarlos. Durante todos estos años, durante toda mi vida, he recorrido toda la costa de África, llegando a la lejana India. Allí he peleado contra todos los infieles, en nombre de nuestro Dios y en nombre de nuestro buen amado rey Manuel el Afortunado. ¿Y qué he conseguido yo por todos estos años de sacrificio? Todos estos años siendo fiel y devoto al rey don Manuel. Humillación y desprecio. Eso es lo que he conseguido. Eso es lo que he ganado por servir fielmente a este bellaco. Es por eso, vuestras mercedes, que he llegado hasta esta tierra. Aquí en esta tierra he encontrado el amor. Y gracias a Dios, viene en camino un hijo que será que continúe mis aventuras. Pero sobre todo, vuestras mercedes, he encontrado un destino. He encontrado mi sueño, porque tengan la seguridad y la certeza que voy a cumplir una hazaña que quedará grabada en la historia de vuestras memorias y de toda la humanidad. Yo he de recorrer el mundo tratando de llegar a la isla de los Molucos, donde quisiera encontrar nuez moscada, clavo de olor, canela y todo gracias a vuestro amado rey, que pese a su juventud ha confiado en mí para llevar adelante esta gran empresa. Nuestro bien amado el rey don Carlos I me ha encomendado el mando de 5 naves: la Trinidad, la cual tengo el honor de comandar; la San Antonio, la más grande, encargada a mi enemigo y controlador don Juan de Cartagena; la Concepción, nave fiel y marinera,
la Santiago, en quien tengo puesta todas mis esperanzas. Y finalmente, la Victoria, que quizás es la más pequeña, pero la más importante para navegar en estos mares. Sí, sépanlo, pero para lograr esta hazaña tengo un secreto. Vean vuestras mercedes, aquí tengo la clave de mi éxito. Un mapa que he robado en la corte del rey de Portugal. Un mapa que establece que hay un estrecho que comunica el océano Atlántico con el gran mar del sur. Y es con este secreto que llegaré hacia las villas de las especies. Se pasó. Yo le mandé un speech, digamos, un pequeño discurso, pero este hombre es mago. Se transformó en Magallanes de verdad. Bueno, entonces, interrumpo un poco la narración, porque si ustedes quieren la historia, podrán conseguirlo en el libro. Pero quiero ir a otro punto que me parece que la película no interpretó bien. La personalidad de Magallanes y la personalidad del Cano. Y después les voy a hacer una pregunta y me gustaría conocer la opinión de ustedes. Magallanes era un guerrero, él lo dijo. Nació en Sabrosa, en el norte de Portugal, fue educado como paje de la reina. Los pajes eran como una especie de lo que son hoy estos policías que controlan a los personajes. Le enseñaron el uso de las armas, le enseñaron la destreza física. Magallanes siempre fue un extraordinario guerrero. Pero no era marino. Por eso es que muchas veces cuando las biografías o las películas dicen el marino Fernando de Magallanes, no, Magallanes era un guerrero que sabía gobernar un barco, porque en aquellos tiempos todos los que navegaban se pasaban horas enteras viendo cómo subían o bajaban las velas o cómo maniobraban el timón. Aparte, todos los barcos tenían no solo el capitán, Magallanes era el capitán general, sino que tenían los maestres, los contramaestres, los pilotos, que eran los encargados realmente de dirigir los barcos. Magallanes lo que tenía, y cuando se fue de Portugal, esto no lo dice la película, se fue enojado con el rey Manuel el Afortunado, porque Magallanes había tenido varios problemas de salud. Tenía 38 años, fíjense que horrible. Yo tengo 80, bueno, Magallanes se sentía viejo con 38. Eran tiempos distintos. En aquellos tiempos había quedado cojo de una pierna por un lanzazo que le habían introducido en la región de Marruecos. Había estado y había tenido varias pestes en Asia cuando había llegado en sus primeros viajes. O sea, era un gran guerrero que antes de irse de Portugal robó o se apropió o copió de los archivos secretos del rey de Portugal un mapa que no dice tampoco el nombre, era un mapa en el cual Johannes Schoener, yo no sé alemán, S-C-H-O-O-N-E-R, había trazado un mapa mundi en el cual se veía que al sur del continente, de lo que era una masa informe, que era, se suponía el continente americano, había como un pasaje. Cosa que en realidad también, y esto es un tema interesantísimo, se veía en un mapa de un almirante turco, Piri Reis, que también había dibujado una especie de estrecho
al sur de una masa forme que era informe, con poca forma, que era América, con el sur. Y fíjense, todavía no había pasado Magallanes. O sea que alguien pasó antes. O alguien pasó, evidentemente. Eso, la señora, es un poco a donde yo quería llegar. De todas maneras, Magallanes tenía este mapa. Con él consiguió que el rey, convenció al rey para organizar una expedición, que le confiara el dinero para 5 naves. Hoy, bueno, parece que estuvieran al alcance de mucha gente armar 5 navíos, pero en aquellos tiempos eran sumas colosales, era impresionante porque fueron los mejores barcos, los mejores equipados de la época. No solo desde el punto de vista de los barcos que se construyeron la mayoría en el norte de España, eso lo dijo muy bien el video, en la zona de Zarauz y en la zona donde había nacido el Guipúzcoa, también todo el norte de España, la zona vascongada, digamos, donde las inmensas playas eran casi todos astilleros. Ahí se construían los barcos, los mejores. Y estos 5 barcos que se le asignaron a Magallanes eran de primera línea. Bueno, pero Magallanes era además un hombre despótico, un hombre tosudo, altanero, tuvo grandes problemas con los españoles. Lo menciona solamente al pasar en el video, pero hubo un motín a bordo contra él y hizo decapitar a uno de sus enemigos. Al otro descuartizarlo y repartir el cuerpo en pedazos. Y al último, a Juan de Cartagena, el cual Magallanes dijo era el capitán de la San Antonio, mi mortal enemigo, ¿saben lo que hizo? Los dejó abandonados en una isla con una bolsa de galletas, nada menos que en San Julián, en la bahía de San Julián, en el sur de la Argentina, en la Patagonia. Y bueno, fue un asesinato, fue un acto vandálico terrible. Le tenían miedo todos. Y finalmente, gracias a su tesón, y a su fortaleza, y a su carácter y su imposición, no solo descubrieron el estrecho, sino que lo pasaron, porque la San Antonio, la nave, desertó porque dijo, ya descubrimos el estrecho, no estamos en condiciones de continuar, volvemos a España, conseguimos mejores naves, mejores provisiones y volvemos. Pero no, Magallanes se impuso, siguieron, lo atravesaron y después, eso lo pintó muy bien el video, desde el sur, desde el estrecho, hasta llegar a las Filipinas, pasaron más de 120 días de atroces penurias. Había duelos criollos para comerse las ratas que había en la bodega de los barcos. Le quitaban en la sardina los mástiles para ponerlo con el orín de cada uno para tomarlo. Llegaron hasta ese punto. Lo describe Pigafetta, que fue uno de los cronistas que describe maravillosamente bien. Y gracias a esta tosudez y a esta determinación, este espíritu fuerte, es que llegan finalmente a las Filipinas. Y acá viene una cosa muy importante que yo quiero destacarles. Magallanes es recibido por los nativos, se le brinda pleitesía, quedan asombrados por las vestimentas que traían, las armaduras de brillante acero, las armas de fuego, que si bien las conocían en la zona, pero nadie las tenía, los yelmos. Entonces, bueno, son muy bien recibidos por los nativos, celebran un pacto de amistad, un pacto de obediencia al rey Carlos I de España. Pero ¿qué pasa? Fíjese, un hombre con el espíritu de Magallanes. Era una pequeña isla cercanita, la isla de Mactán. Ahí uno de los reyes dice que no está dispuesto a reconocer la autoridad. ¿Y por qué tiene que venir alguien de afuera y de otro lado a querer mandarnos y a obligarnos a hacer negocios y comercio? Yo no estoy de acuerdo. Soy una pequeña isla, pero yo, Lapu-Lapu, ¿se llama así? Lapu-Lapu, me opongo. Entonces Magallanes, ante con el carácter que tenía, salió
a combatirlo. Fíjense, con 26 hombres, un insensato. Por supuesto, lo mataron, pero hay una cosa muy importante que no. Yo estaba esperando que lo dijera la película y no lo dijo. Lo que le jugó peor en contra fue que ellos llegaron en botes, llega la barca, la nave, pongamos a 300 metros de la costa, no puede acercarse más porque no hay fondo. Se bajan en botes y la isla es rocosa. No hay una playa como para poder dedicar el bote y bajarse sequitos y frescos. No, se tienen que tirar al agua. ¿Y qué pasa? Se les mojan las armaduras, se les moja la pólvora. ¿Ustedes saben lo que debe ser moverse con una armadura de hierro toda mojada en el cuerpo? Esa fue la razón por la cual, aunque combatieron estos 26 como leones, murieron 14 de ellos, los demás lograron regresar a uno de los botes. Y hay otra cosa que dijo mal el video, que es que no asume la titularidad. Claro, no es que enseguida el Cano ya es nombrado capitán, no. Pasan 3 meses más en los cuales, muchas gracias, mi señora que a veces me apunta, pasan 3 meses más a nombre del último capitán portugués, Lope de Carvalho. Pero Lope de Carvalho era un rico tipo. Era buen marino, excelente marino. Fue precisamente que venía buscando el cabo Santa María. Era un excelente marino portugués. Pero en una oportunidad toman prisionero a un barco indonesio, perdón, un barco de las Filipinas, un barco local, porque estaban necesitando alimentos. Y además de los alimentos, se encuentran nada menos que las hijas del sultán de una de las islas. Entonces el capitán lo entendió como botín propio y se las encerró en su camarote. Ustedes se imaginan lo que sería en ese momento la opinión de los restantes marinos y marineros, viendo la inconducta del capitán, y entonces se nombra una junta de oficiales. Eso pasa siempre cuando hay problemas en el mar, de maestre, contramaestre, piloto, se reúnen y resuelven. Y entonces resolvieron en ese momento dividir entre 2 capitanes, no entre uno solo como dijo, sino entre 2, entre Gonzalo Gómez de Espinosa y Sebastián Elcano. Quedaban en ese momento 2 naves y se le da a Gonzalo Gómez de Espinosa, un personaje olvidado hasta ahora, que recién, cuando se cumplieron los 500 años, este año, hay un historiador español que lo ha resaltado, se lo nombra capitán de la Trinidad, y en ese mismo momento se nombra a Sebastián Elcano capitán de la Victoria. Eran las 2 naves que quedaban. Llegan ahora sí a las Islas Molucas, ahí son bien recibidos, y hacen un convenio, cargan las 2 naves, y el 18 de diciembre de 1521, las 2 naves todas prontas, después de haber tenido un banquete en la isla, una despedida extraordinaria, parten a las 6 de la mañana. Parte primero la Victoria, después parte la Trinidad. Media hora después, cañonazo desde la Trinidad. Esto no lo dijeron. Cañonazo desde la Trinidad. Estaba haciendo agua. Habían cargado demasiado clavo de olor y el barco se estaba hundiendo. Entonces,
regresan a tierra, por supuesto, había que empiezan a bajar toda la mercadería, también regresa la Victoria y ahí se reúnen. Este es el cuadro más extraordinario, la imagen más extraordinaria que he encontrado hasta ahora. Es el momento, después lo del fondo lo puedo ver con gusto, el momento en el cual se despide una de las naves habiendo resuelto partir de regreso, mientras la otra quedaba cerca de 60 días en la isla en reparación. Entonces, ¿por qué yo digo que este momento fue un momento culminante? Porque les voy a hacer una pregunta. Las dos naves estaban prontas para partir. Una empieza a hacer agua y tiene que quedarse. La otra. Yo me pregunté mucho cuando escribí el libro. ¿Hizo bien el Cano en partir solo y dejar la otra nave de sus compañeros en la isla? ¿O tendría que haber esperado para partir juntos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ustedes están prontos en una nave, tienen todo pronto, y la otra tuvo problemas porque la cargaron demasiado. Yo creo que hubiera ido, porque si los portugueses estaban a punto de venir, y hubiera intentado que por lo menos una de las naves llegara. ¿No? Muy bien. Es lo que hicieron. ¿Alguno de ustedes se opone? Ahora esa es la diferencia. Ahora puedo decirlo, sí, claro. Esta pregunta que yo les hago se las han hecho muchos historiadores españoles. Y este año, qué importantes son, que acá lo sabe bien la historiadora, qué importante es cuando llegamos a fechas redondas, a fechas que marcan hitos, por ejemplo, 500 años. Ya desde hace 20 años que se vienen investigando en los archivos europeos, tratando de encontrar nuevos documentos, nuevas cartas, nuevos derroteros, nuevos mapas, para explicar un poco, a ver si se puede decir algo nuevo, porque todos los investigadores, yo no soy historiador, soy investigador de historia, todos los investigadores tratamos de encontrar algo nuevo, pero son muy pocos los que encuentran. Pero ya les digo, hace muchos años que se viene buscando, y uno de ellos tuvo mucha suerte, pero no encontró un documento olvidado, perdido allá adentro, sino un documento que había sido publicado en el año 1920 y que pasó, quedó ahí sin nadie le dio mucha importancia, y ahora se rescató con esto. Es una carta, una declaración interrogatorio que se le hizo a un marinero español que fue capturado por los portugueses y contó cómo había sido la partida de la Victoria. Y dijo que había sido de común acuerdo, que Magallanes y Gómez de Espinosa se habían reunido, habían resuelto que, bueno, buenamente la nave que estaba pronta para partir, que lo hiciera, que la otra se iba a quedar esperando el momento adecuado. Además, y esto para mí más importante todavía, había discrepancias en cuanto a la ruta a tomar. Magallanes quería atravesar el Océano Índico, totalmente desconocido hasta ese momento, por esa tan al sur. En cambio, lo que quería Gómez de Espinosa era llegar al Darién, es decir, llegar hasta las costas de lo único que se conocía en ese momento de la parte, digamos, oeste de América del Sur era Panamá. El sur de Panamá es el Darién, la selva del Darién, que todavía hoy es peligroso de atravesar. Bueno, ese era el proyecto de Gómez de Espinosa. En cambio, el de Elcano era el de volver por el poniente. Y bueno, Elcano sale, parte, y después de una navegación terriblemente difícil, un verdadero y extraordinario marino, graduado en los mares del norte de Europa, realmente fue extraordinario, era un gran marino, Sebastián Elcano, porque habían
barco, de andar a caballo, como uno en el campo, uno nació arriba de un bote, y arriba de toda su vida fue un excelente. Bueno, logró finalmente regresar. No tan fácil como lo dijo la película. Hicieron una escala en la isla de Cabo Verde porque se estaban muriendo todos. Fueron reclamando provisiones, diciendo que venían de América. Entonces, pero lo que pasa es que en vez de darles maíz o papas o cosas típicas de América, tenían canela y clavo de olor, cosas que venían. Entonces los portugueses los tomaron presos a lo que habían bajado. Y bueno, después de esa escala llegaron finalmente exhaustos, terriblemente doloridos. Desembarcan 2 años y 350 días después de haber partido de Sevilla, regresan a Sevilla. Y ahí es cuando el Cano les escribe esa carta al emperador. Pero antes de eso, quiero presentarles, y que lo diga con palabra propia, Juan Sebastián Elcano. Sabed, queridos súbditos del rey don Carlos I, que yo, Juan Sebastián Elcano, nacido en Getoria hace 35 años y que he estado a las órdenes del capitán Fernando de Magallanes, he partido de estas tierras hace 3 años. En este camino hemos perdido a muchos compañeros. Hemos perdido a nuestro capitán y a muchísimos valientes marineros. Bajo estas circunstancias, me han nombrado capitán de la nave Victoria. Hemos vuelto con la canela, hemos vuelto con la nuez moscada y hemos vuelto con nuestras despensas repletas de todas las especies que podíamos desear. Hoy solo hemos llegado 18 tripulantes. Nuestras naves están deshechas. Nuestras ropas hechas jirones. Pero aún así, hemos logrado una hazaña que no tengo dudas que marcará el camino para el comercio y el intercambio entre los hombres. Hemos logrado ir de una punta a la otra, desde oriente hasta occidente y de occidente hasta oriente, volviendo al mismo punto de partida. Pero lo más importante, señores, es que hemos demostrado que la Tierra es redonda. Hemos logrado demostrar que no hay ningún precipicio sobre el cual caernos. Hemos logrado demostrar que no habrá ningún monstruo que nos coma durante nuestra travesía. Señoras y señores, sepan vuestras mercedes que hoy hemos logrado dar la vuelta al mundo. Y demos gracias a la Virgen y démosle gracias a nuestro Dios por el honor y el milagro de haber vuelto a nuestra querida Sevilla. Salud, vuestras mercedes, y os dejo con vuestro gentil hombre, Juan Antonio Varese. Muy bueno.
Magallanes, que consiguió un proyecto, que convenció al rey, que trabajó penosamente para equipar 5 naves, que luchó, que se impuso, que descubrieron el estrecho, que llegó a las Filipinas y murió insensatamente, o el bajo perfil que tuvo, si es algo ahora cuando... el bajo perfil que tuvo Sebastián Elcano, un marino de ley, un marino de corazón, un marino de vocación, que supo cuál sería la ruta. Hay muchos más detalles. Yo anduve rápido para abreviar las cosas, pero son muchos los detalles que tuvo en cuenta Elcano para el regreso por el Índico y subir por la costa oeste de África. Pero ¿cuál les parece a ustedes que es más importante? Porque España y Portugal se viven peleando. Los portugueses entienden que por el hecho de ser Magallanes, haber nacido en Sabrosa en Portugal, lo consideran como que ellos fueron tienen la primacía de la vuelta al mundo. Los españoles dicen, no señor, si iba con barcos españoles, fue financiado por los españoles. Y al final el que termina de dar la vuelta es nada menos que un marido más. Pero entonces, ¿ustedes qué opinan? Sin Magallanes, ¿se hubiera podido completar la vuelta al mundo? Y sin Elcano, ¿hubieran terminado la vuelta al mundo? Entonces vamos a hacer como Salomón, 50% y 50%. ¿Están de acuerdo? La verdad, de corazón les recomiendo el libro. Yo no traje libros para vender, a mí no me gusta vender los libros, los tienen en la librería de La Paloma. Si a alguno de ustedes le interesa la historia, consíguelo. Simplemente quiero decirles que esta expedición fue muy importante en la historia de la humanidad, fue un viaje más importante incluso casi que el viaje a la Luna, porque en el viaje a la Luna se sabía a dónde se iba a llegar. Cuando esta gente parte de Sevilla y de Sanlúcar en el año 1519, iban a buscar un paso que en realidad podría haber llegado antes, como dijo la señora, pero en realidad oficialmente no se sabía. Entonces fue un salto al vacío, un salto a lo desconocido. Y lo importante, y por qué digo que le damos el acento rioplatense, porque en el libro destaco fundamentalmente el pasaje frente a nuestras costas. Ahora, Malvina nos va a hablar un poco del pasaje de la expedición frente a Cabo Santa María o frente a la actual Paloma, pero también, y me parece importante destacar, que no solo demostró la redondez de la Tierra por primera vez, porque hasta ese momento todo el mundo discutía la Tierra redonda, es plana, se demostró fácticamente la redondez de la Tierra, sino que se abrió el camino a nuevas rutas de la navegación. Para bien o para mal, estemos de acuerdo o no con la globalización, que toda la vida tiene sus pros y sus contras, fue el comienzo del proceso de globalización. Y también, y con esto termino, tampoco estuvo acertado el video cuando dicen que España poco tiempo después vende las islas. Efectivamente, Carlos vende las islas al rey de Portugal estaban emparentados por familias. Pero, ¿por qué eso no? ¿Por qué España hizo eso? Porque España ya había puesto los ojos en el continente americano, que hasta ese momento era un estorbo, porque lo que se buscaba era llegar a las Islas Molucas donde estaba la riqueza. Pero en este intervalo de 8 o 10 años empiezan empiezan los descubrimientos españoles del interior del continente americano, y entonces ya aquellas tierras lejanas y productoras de maravillas como las Molucas, pero tenían mucho más a mano un territorio extraordinario como era América, por descubrir, por conquistar, para bien o para mal, que eso son otras cosas. Eso es otra. Y finalmente les hago las últimas preguntas antes de pasar al sorteo.
Pigafetta menciona en la narración que hace del viaje que regresan 18 tripulantes. Ahí en el video dijeron 19, pero fueron 23. Y yo quiero que ustedes, alguno de ustedes me diga, ¿fueron 18 o fueron 23? ¿Y por qué fueron 18 y no 23? ¿O por qué fueron 23 y no 18? ¿Se habrán sumado los leyes? ¿Cómo? ¿Se habrán sumado los leyes? Muy bien. Venían isleños, pero en aquel momento no eran dignos de ser considerados dentro de la tripulación que regresó. La felicito, señora. Bueno, muchas gracias a todos. Malvina, por favor. Vas a reunir con el sorteo, ¿verdad? Sí. Buenas noches para todos. Bueno, en nombre del Museo de la Paloma y de los vecinos interesados en rescatar la historia de los lugares y de la Paloma también, les agradecemos a todos y en primer lugar a Juan Antonio Varese, que hoy sentimos que es un aventurero realmente por la producción, por el legado que le deja al país, a Rocha principalmente. Y esta historia, si bien es de la humanidad, ¿verdad? Este último libro, bueno, yo quería hacer una mención a la versión palomense, porque de alguna manera, cómo conectar a Magallanes con la Paloma hoy. Y traje unas tarjetas históricas que tienen historia, las tarjetas también. Son del año 1999, o sea, del siglo pasado. Y esta tarjeta, eran una serie de 8 tarjetas que hicimos con un amigo, y bueno, tomamos 8 historias de la Paloma para rescatar un poco la identidad local. Entonces, bueno, una de las tarjetas habla sobre Magallanes. Esta es la versión palomense que tomamos del libro de Francisco Franza Carabia, La Paloma, una historia de 1803. Ahí Franza dice que Magallanes estuvo en el Cabo Santa María, y la otra versión es que estuvo en Maldonado. O sea, esto no es para debatir con Varese ni con la historia oficial, todo lo contrario. Es simplemente como a veces en el imaginario social y colectivo muchas veces nos apropiamos simplemente por una información que surge en un libro. También he leído en la biblioteca Rocha otras versiones. La de Franza dice que la noche del 9 al 10 de enero Magallanes fondió con sus naves en el Cabo Santa María. Si bien no importa si fondió o pasó, sabemos que sí que pasó, ¿verdad? Parece. Pero, ¿por qué sabemos? Porque la navegación de aquellos tiempos se hacía mirando la costa. La referencia de estar permanentemente cerca de la costa. O sea que prácticamente desde la zona de Castillos Chicos, o sea, las islas frente a la Coronilla, tienen que haber venido navegando cercano a la costa, buscando referencias, buscando montes o buscando arboledas o cosas, pero veían costa plana y plana y plana, pero pasar muy cerca de acá de Cabo Santa. Bueno, y la otra información que tomamos, que figura en la tarjeta, es el nombre de la Paloma y la isla La Tuna, que se da justamente por otro navegante portugués que venía con navegantes portugueses, no españoles como Magallanes, y pasó por acá en 1521, o sea, un año después que pasó Magallanes, pasó este portugués y bautizó varias islas, 2 de ellas, la Paloma, porque desde lejos simulaba el cuerpo de una paloma blanca, y ahí le queda el nombre al lugar. O sea, es un nombre que tiene 500 años ya, la Paloma. Primero fue la isla, después fue el puerto y después, obviamente, el pueblo y la ciudad. Y la otra isla, la Tuna, porque había una tuna gigante que se veía desde lejos. Es la vegetación típica costera que todavía se puede apreciar en la costa de Rocha, cerca de la Perla, incluso en el Caracol. Pueden ver ese tipo de vegetación costera y se ve que en la isla La Tuna había muchas tunas y espinos. De hecho, muchos mapas antiguos figura Isla Tuna o Espinosa. Así que bueno, tomando un poco esas referencias históricas, surge un poco este trabajo de investigación que podemos decir que es el imaginario palomense, o bueno, tomamos información de algunos autores,
pero obviamente que la versión oficial la tiene bien relatada, parece, con esta nueva versión de la historia de Magallanes. Así que bueno, estas tarjetas las tenemos acá para la venta porque la idea es donar las que nos quedan para colaborar con el actor Magallanes y Elcano, que es el grupo de teatro del Centro Cultural La Paloma, y como no quiere cobrar nada, nosotros queremos colaborar con el grupo de teatro, así que les agradecemos si quieren colaborar y llevarse una tarjeta con esta versión de La Paloma, no es la versión oficial. Otro agradecimiento que queremos hacer es, bueno, al Vino Los Cabos, que también están auspiciando este evento, para brindar con Valese y agradecerle por estar en La Paloma, aceptar la invitación, por jerarquizar el museo, que le viene muy bien esta charla, esta presentación. Así que después los invitamos al vernissage, que es en el Café del Mar. Vamos a degustar este vino, que también tiene historia. Cortita, es un viñedo joven, que hace poco tiempo que está en el municipio de La Paloma. Es un producto rochense, es un vino de uva blanca, variedad Riesling, originario del Rin, así que se viene del Rin a Rocha con esa influencia oceánica. Es toda una experiencia para que ustedes puedan conocer y sobre todo promocionar este producto rochense y palomense que se llama Los Cabos. Así que es un tema que viene al pelo, justo ahí, ¿no? Parece Los Cabos. Y está justo entre el Cabo Polonio y el Cabo Santa María. Así que está buenísimo poder llevarnos esta experiencia, además de la visita de Magallanes, de Elcano y por supuesto de Juan Antonio, parece. Y bueno, y la última invitación es a degustar los vinos y agradecerles al Café del Mar por estar apoyándonos. Y gracias por estar, y ahora viene el sorteo. Así que cierra, parece. ¿Alguien no tiene número? Se tiene que vestir de nuevo. Estimados, antes de que Juan termine la exposición, mostrarles que este es el libro en la edición aniversario del libro que Juan presenta, 5 naves para la victoria, que lo pueden adquirir en librerías de La Paloma. Pero Yo digo que se tiene que vestir de el nuevo. El actor merecía, el único ejemplar que traje es para él. La foto. No, se tiene que vestir de nuevo para sacarnos una foto con él. Ahí va, nota. No, vos ya está, yo digo todos nosotros. Esto de los actores no sé si es muy buena idea, reciben más aplausos que uno. Bueno, vamos a sortear este mapa, que me gustaría que estuviera después en el living de la casa de alguno de ustedes. Ahora, el problema es cómo lo sorteamos. Hemos dado, ¿tienen todos los números? Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver, el más joven de acá. Ojo, que no sea el número si es... Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver. ¿Cómo hacemos para sacarlo de ahí? ¿Qué? Que tú lo tienes y él elige un número. Bueno, muy bien. No, agarra uno. No, que agarra uno de... Juan, ¿y si lo hacemos? Ya. A ver. Ah, Bueno, con la lotería bueno, inteligente. 60 y cuánto, 60 y cuánto. Acá tengo nada menos que al gran escultor de los barcos perdidos y encontrados. Este señor sale a recorrer la costa y con las cosas que encuentra arma unas esculturas increíbles de barcos, de naufragios.
Bueno, y en una oportunidad en que cuando cumplí 80 años, ¿saben cómo lo cumplí? Lo que se perdieron ustedes, con una cata de vinos. Y él estuvo presente y también teníamos que sortear, y como ya habíamos tomado bastante, no sabíamos qué vino. Entonces él, que es medio matemático, dijo, vamos a buscar un sistema aleatorio. Bueno. 74 números. 61. Un encantador joven, muy bien, me alegro muchísimo. Bueno, y ahora vamos a sortear otro, un libro que se llama El Puerto de la Coronilla, para que vean la importancia que tiene Rocha desde el punto de vista del futuro puerto que se iba a construir. ¿De qué autor? Es del autor Walter Gabriel Viera, es un escritor rochense nacido en La Coronilla, que quedó deslumbrado por las posibilidades que existen. No hay más remedio, como vienen los barcos cada vez más grandes, con más calado, cargando miles y miles de contenedores, que tener puertos de aguas profundas. Hubo un proyecto hace unos años que no se pudo concretar, no sé si bueno o malo, eso es otra cosa, pero Viera entiende que hay que aprovechar las islas de la Coronilla, esas islas bajas, frente al Cerro Verde, para construir un puerto de altura en el cual puedan seguir los grandes transatlánticos. Tuve el honor de aconsejarlo en la edición del libro, bueno, tengo algunos ejemplares de él y lo voy a sortear entre los presentes, dada la importancia del departamento de Rocha. Busquemos lo aleatorio. 17. Tiene que venir a buscarlo. Lo tenemos. Ya lo tenemos. Ah, lo tiene. Y también tenemos la falta de... Bueno, entonces... Muchas gracias. Bueno, señores, muchísimas gracias. ¿Todos tienen diploma? Ah, nadie. Bueno. Sí. Primer diploma. Cada uno se pone su nombre. No tengo para todos. No, bueno, la vida es así, no hay para todos.